Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y, al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y, al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: Retírense. La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano, y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Tres puntos importantes de este evangelio. Primer punto: la fe de la mujer enferma. En este pasaje, una mujer que había padecido flujo de sangre durante 12 años se acerca a Jesús por detrás y toca el borde de su manto con la esperanza de ser sanada. La mujer cree que, con solo tocar la vestimenta de Jesús, será sanada. Su fe es tan fuerte que Jesús percibe su toque y declara: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La fe de esta mujer es un testimonio de confianza en el poder de Jesús para sanar y muestra la importancia de una fe activa y perseverante en la búsqueda de la sanidad y la restauración. Segundo punto: la resurrección de la hija del gobernante. Mientras Jesús se dirige a la casa del gobernante, llega la noticia de que su hija ha muerto. Sin embargo, Jesús entra en la casa y toma a la niña de la mano, diciendo: Niña, levántate. La niña se levanta inmediatamente y Jesús la devuelve viva a su padre. Este evento resalta el poder de Jesús sobre la muerte y muestra su capacidad para traer vida y restauración incluso en situaciones aparentemente sin esperanza. La resurrección de la niña también revela el corazón compasivo de Jesús hacia aquellos que están sufriendo y muestra su autoridad sobre todas las circunstancias. Tercer punto: la fama de Jesús se extiende. Después de estos dos milagros, la fama de Jesús se extiende por toda la región. Las personas que presencian estas maravillas comentan asombradas y reconocen el poder sobrenatural de Jesús. La reputación de Jesús como sanador y obrador de milagros se difunde rápidamente, y esto lleva a un mayor número de personas que buscan su ayuda y sus enseñanzas. Este creciente reconocimiento de Jesús como un líder espiritual y obrador de milagros sienta las bases para un mayor seguimiento y respuesta a su ministerio.